Muy buenos días a todos. Es un placer y un gusto estar aquí dando mi testimonio de vida. La verdad que me preparé pidiéndole a Dios lo más posible fuera claro, contundente y sobre todo esos pasajes donde Dios ha estado conmigo, que los pueda dar a entender perfectamente. Anoche me decía Omar en la cena que cuál había sido la mejor experiencia en la recopilación de toda esta información que les voy a platicar. Y yo con toda claridad y con toda honestidad le dije, la fe en Dios. ¿Por qué la fe en Dios? Porque en cada momento, cuando ocupamos o no ocupamos en alguna situación, debe de estar la presencia de Dios para poder hacer las cosas correctas que Él nos tiene destinado en este mundo para hacerlas. Y en esa medida, yo he transitado mi vida en mis derrotas, en mis fracasos, en mis éxitos. Siempre he tenido la presencia de Dios. Bienvenidos todos. Gracias. Bueno, como menciona aquí ya, soy de Atotonilco el Alto, cuna que me vio nacer, una vida de trabajo, de fe y propósito. La verdad, pues no es otra cosa, he sido un guerrero de la vida. Aquí mis amigos y compañeros de varios pasajes de mi vida lo han comprobado. Mi origen de Atotonilco el Alto, donde es el Tequila 7 Leguas, ¿sí? Soy de una familia de 11 hermanos, con padres originarios de Ayotlán, Jalisco. Mi esposa, Ofelia Cortés, tuvimos 3 hijos, Jorge Miguel, licenciado en Administración de Empresas, él tiene 41 años. Marisol, arquitecta en Diseño de Interiores, ella tiene 38. Y Melissa, chef, licenciada en Gastronomía y tiene 33 años. Por cierto, desde que salió de su universidad aquí en Guadalajara, se fue a hacer prácticas a Europa y ya no se regresó. Ella se quedó prácticamente en Europa y ahora vive en París con su esposo, un buen trabajo, hotel, restaurante y con un éxito. Estoy muy orgulloso de mis 3 hijos, ¿sí? Los primeros 10 años los viví en Atotonilco. Posteriormente, el destino me trajo aquí a Guadalajara para continuar mi desarrollo profesional y personal principalmente. Pero déjenme decirles qué fue lo que sucedió en esos primeros 10 años, porque es fundamental en cualquier proceso, ¿sí? Algo que le comentaba a Omar, la fe en Dios, eso pues, ¿en qué tienda lo venden o cómo lo consigue uno para finalmente creer que Dios es nuestro ser más importante en nuestra vida, ¿sí? Déjenme decirle que gracias a la familia que formo o que mis padres me enseñaron a orar, me enseñaron a ir a misa los domingos. Todos los días rezábamos el rosario por la noche. Cuando íbamos con los abuelos a Ayotlán, rezaban todos los días. Ellos acostumbraban ir por la mañana, la misa primera, que era a las 6 de la mañana, a ir a misa, y a mí me encantaba ir con mi abuelo. Luego iba de la mano con él y me decía, salude hijo, ¿sí? Él saludando y yo pues muriéndome de frío y me invitaba, salude, ¿sí? Entonces, buenos días, buenos días, buenos días. Entonces, esos valores, esa fe que se fue formando es lo que más nos beneficia en el transcurso de nuestra vida,
¿sí? Si no tenemos fe, pues no tenemos esa brújula para con quién sostenernos y con quién tener una buena base. Les voy a presentar a mis padres, María de los Ángeles Aguilar y mi papá Alfonso Zaragoza Álvarez, mi hijo Jorge Miguel, ahí con los abuelos. Aquí ya la familia, todavía adolescentes los jóvenes, pero ahí estábamos en un relax, felices. Jorge Miguel, joven sin camisa, enseguida mi esposa Ofelia, Melissa, la chef, Marisol, la que está acá abajo, y su servidor. Aquí ya siendo adultos ellos, ya con su mayoría de edad, estábamos en un evento religioso en la iglesia. Todos ya ahí muy guapos. Les comentaba que a los 10 años nos fuimos a vivir a Guadalajara, y principalmente porque mis hermanos, los mayores, tenían ya que estar en la prepa y posteriormente en la universidad, ¿sí? Ellos se anticiparon en el 64, se vinieron los dos, Héctor y Sergio, a estudiar la prepa a Guadalajara, y después de ese primer año, Sergio, el segundo, se fue a ayudarle a mi abuelo a Ayotlán, porque él tenía su rancho, sus huertas, su sauda de cerdos, y ahí estaba ayudándole al abuelo, y a los 9 meses, andando en el rancho, entra el ejército, lo revisa a la propiedad privada, entra y le encuentra una navaja, se la quisieron quitar, él no se dejó, y entonces le dieron un culatazo en un brazo, lo asustaron, él corrió, y al momento de correr le dieron un tiro en el cerebro por la espalda, por la parte de atrás. Ahí quedó. Fue una pena familiar totalmente fuerte, impactante. Mi mamá estaba a un mes de dar a luz a mi hermana, ¿sí? A solo 30 días. Mi abuelo, que tenía la responsabilidad de mi hermano, pues se impactó totalmente, ¿no? A partir de ahí, pues vino abajo, y bueno, hasta que Dios se acordó de él, ¿sí? Entonces fue una pena muy fuerte familiarmente hablando, ¿sí? Yo estaba en 4º año en Atotonilco, y la verdad también perdí la brújula, y ese año lo reprobé, ¿sí? Ya perdí mi orientación, y lo que pasa que también yo ya me llevaba muy bien con Sergio, independientemente de toda la pena familiar. Jugábamos la pelota, yo era el portero, él me tiraba. De Guadalajara me llevaba la revista Memín Pingüín, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda de la revista, y entonces a mí me encantaba ver ahí la historieta de Memín Pingüín. Entonces, esa para mí fue la primera pena que tuve así muy fuerte, ¿sí? Y por supuesto para toda la familia. Bien, pues llegamos a Guadalajara, yo tuve que repetir 4º año, y luego 5º y 6º en la primaria, y después entré a la secundaria. Ya en la secundaria hice una relación muy rápida, y mis compañeros me invitaron al Club Guadalajara, porque ellos ya estaban participando para entrar a las fuerzas infantiles. Entonces fui a probarme al Club Guadalajara, y afortunadamente salí aprobado, ¿sí? Y con el compromiso de ir a entrenar los miércoles, los viernes y el domingo, para jugar ya el torneo de visita y de local. Y pues yo encantado, me gustaba el fútbol porque siempre acompañaba a mi papá, y cuando entré al club me maravillé de todo lo que vi, ¿no?
pues yo venía del pueblo, pues no conocía mucho, pero al entrar ahí al club con la alberca, las instalaciones, la sala de trofeos, no hombre, todo yo vivía encantadísimo. Total ahí, por 5 años viví una preparación, un sueño hecho realidad, donde mi ilusión pues era también llegar a primera división, ¿sí? En ese proceso pues fortalecí la disciplina, los valores, las relaciones con comunicación con todos mis compañeros y además también con un sinnúmero de los equipos con los que nos íbamos enfrentando, pues teníamos una relación muy, muy bonita, muy agradable, ¿sí? Finalmente, ese proceso llegó a un fin. A los 18 años, ya el club determina quién se debe de quedar para ir ya a la primera división y pues quiénes no. Y en esa lista de no, pues yo estaba incluido. Entonces, pues me dieron las gracias. Nos despidieron. Solamente de todo el grupo, un jugador, que es Ricardo Pérez, el Snoopy, gran amigo mío, nos vemos muy seguido, fue el único que llegó en forma muy exitosa, pero todos los demás, pues a continuar nuestra vida. Aún así, tuve la oportunidad de irme a probarme a León, ¿sí? Y ahí el Peterete Santillán me puso a jugar. Y después de ese partido me invitó a que regresara a Guadalajara para foguearme un año más, ¿sí? Y que luego regresara. Y a mí en lo personal, pues ya se me hizo pues como muy fuera de contexto ese año que pues yo iba a estar ya en Guadalajara y sin el compromiso de estar pues con un equipo ya entrenando y preparándome. Porque ya cuando yo fui a León, yo tenía ya la decisión de dedicarme al 100% al fútbol, si es que me aceptaban. Como no me aceptaron, pues yo decidí regresar a Guadalajara, pero en ese ínter venía pensando mucho mi situación, orando y pidiéndole a Dios cuál iba a ser mi siguiente paso. A final de cuentas, decidí que debería de olvidar el proyecto de llegar a primera división, ¿sí? Ahora reflexiono, a los 18 años, un joven, para tomar esas decisiones no es nada fácil. Entonces, ahí encuentro la ayuda de Dios que me iluminó para orientarme a que yo decidiera que olvidar el fútbol sin ninguna queja, sin ninguna reclamación, sin nada de nada, ¿sí? Simplemente continúa tu camino y olvídate de este proyecto. No tuviste las cualidades, las capacidades, las competencias y vámonos a otro proyecto. Entonces, ahí reconozco la presencia de Dios que siempre me ha apoyado. Pero les reitero, desde el mismo origen, de cómo fui educado, de cómo fui formado, de cómo me fue creciendo la fe, ahí es donde empatan las líneas de comunicación, ¿sí? Bien. Aprendí de esto que cuando se cierra una puerta es porque Dios quiere que veas una ventana más alta. Y la verdad así es. O sea, el proyecto de Dios para todos nosotros, pues no es encajonarnos en un solo proyecto, ¿sí? Realmente tiene uno esa libertad para elegir su proyecto, pero también Dios tiene el proyecto para cada uno de nosotros. Y si no elegimos el que Dios eligió para nosotros, entonces hay la oportunidad de retomar el rumbo, el camino, ¿sí? Posteriormente, de la carrera bancaria, de mensajero a director. Bueno, traía 2 ya compromisos, ¿sí? Primero, a mi preparación profesional.
¿sí? Ya había terminado yo la prepa, entonces ingresé a la facultad de Derecho para estudiar la carrera de Leyes. Por cierto, aquí están mis grandes amigos y compañeros que quiero mucho y además aprendí mucho de ellos, ¿sí? Porque yo vi que ellos eran gente estudiosa, gente formal, que participaban mucho en clase. Entonces a mí me llamó eso y siempre estuve muy pegadito con ellos. Afortunadamente me aceptaron y éramos 5 o 6 compañeros que siempre estábamos permanentemente haciendo el equipo, ¿sí? Y ahí pues a desarrollar el mayor conocimiento. Por otro lado, ingresé al sistema Bancos de Comercio, a lo mejor lo recuerdan, actualmente es Bancomer, ¿sí? Pero cuando me llamaron de que sí me habían aceptado, que sí había aprobado mis evaluaciones, me dijeron, pues es de medio tiempo. Le dije, pues no importa. Pero es de mensajero, pues no importa. Yo lo que quería era estar adentro para poder trabajar, desarrollar una carrera. Afortunadamente, cuando ingresé, rápidamente Roberto y parte ahí de algún otro compañero me invitaron a jugar fútbol. ¿Sabes jugar? Sí, ¿te gusta? Vamos el sábado, órale. Y nos fuimos al Club Atlas Paradero a jugar un fútbol y entonces ahí vieron mi estilo de juego, mi forma de juego, les agradó, entonces empecé a tener mucha relación con mis compañeros del banco, entre ellos Roberto Álvaro. Ya estaba muy próximo para iniciar la liga, entonces me invitaron para jugar en la segunda, pero también la especial, donde estaba Roberto, quería que jugara con ellos, algún otro equipo también. Entonces, lo que les quiero decir, que lo que aprendí en 5 años en la escuela de Chivas, acá me ayudó mucho para las relaciones y que esas mismas relaciones me fueran ayudando a que yo fuera ascendiendo en los puestos, ¿sí? Porque a los 6 meses ya tenía mi tiempo completo. Al año ya estaba en el área donde estaba Roberto, en el área de contabilidad. El jefe, que era Fernando García, también le encantaba el fútbol y entonces hicimos una sociedad ahí muy interesante para desarrollar el fútbol, ¿sí? Realmente era muy importante en ese tiempo en el banco, la liga interbancaria. Y obviamente todas esas relaciones me fueron apoyando para que yo fuera creciendo en puestos de más responsabilidad, ¿sí? Afortunadamente, ese compromiso que yo ya traía en forma personal y las relaciones me llevaron a los 10 años para que me nombraran gerente de la sucursal Plaza Patria. Y caray, era una de las sucursales más importantes en Guadalajara y yo ahí de gerente. Recuerdo que el resto de mis compañeros gerentes decían, ay caray, pues ¿por qué Jorge tan joven, poca experiencia? ¿Sí? Pues solo Dios sabe por qué me dieron a mí el nombramiento, ¿sí? Yo siempre dedicado de lleno al trabajo, a ser responsable y a hacerlo mejor, ¿sí? Y ya estaba yo ahí de gerente. En ese tiempo, estando de gerente, llega una señora con 2 jóvenes, la señora hermosísima, con unos ojos preciosos, y un joven un poco más grande y otro más pequeño. ¿Y quién creen que era? Ernesto García de Alba y Jorge García de Alba. Ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? Entonces, desde ese momento nos conocimos y tenemos una relación impresionante, ¿sí? Así como con Omar, con Jorge Villarejo, con Roberto, con Alejandro, con mi tocayo Jorge, con Humberto, una amistad maravillosa que a la fecha, él es nuestro presidente del Consejo de la Unión de Crédito y yo soy su consejero.
en el plan maestro que me invitó Miguel Tejeda, yo invité a Jorge y ahora él es uno de los coaches que está impartiendo el plan maestro. Qué maravilla, ¿no? O sea, cómo Dios es tan grande y nos da toda esa oportunidad, para poder desarrollarnos al máximo. Bien, pues resulta que el hermano de Jorge, se me fue el nombre, Ernesto, iba para que yo lo capacitara, ¿sí? Entonces yo no sabía, no me habían informado y bueno, se quedó unos 2 meses, lo capacité como gerente y ya después a él le dieron otra sucursal, ¿sí? Pues así fue la historia. Posteriormente, solamente duré 1 año en Plaza Patria y al siguiente año, ya en enero, Fernando García, que era el director de sucursales foráneas, me invita para tomar la dirección de Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta, de las sucursales foráneas, era la más importante. Y era una sucursal diferente en los servicios, porque tenía un consejo de 9 personas, 9 consejeros. Tenía el control de la caja del Banco de México. Había un movimiento extraordinario por la zona de turismo de dólares, tanto en billetes como en cheques, ¿sí? Bueno, era una sucursal diferente. Cuando llegué yo y eran 50 colaboradores, dije, caray, pues yo no tenía pues la experiencia para llevar todo eso adelante. Pues Dios me dio toda la energía, toda la fuerza, la capacidad para poder administrarlo por 4 años, ¿sí? Pero 4 años sin incidencias, sin mayores quebrantos. Todo resultó muy bien, sino todo lo contrario. Llegaban los funcionarios o directivos de México y yo era el responsable de atenderlos. Entonces iban encantados porque pues yo me desvivía para poder darles la mejor atención y se iban felices de regreso a México. Cuando hablaban de Puerto Vallarta, no decían, no, pues Vancomer Puerto Vallarta o Fernando García, decían, no, pues allá con Jorge Zaragoza, ¿sí? Y entonces esa era la muestra del nivel de satisfacción que se llevaban cuando yo los atendía. Y eso también pues es una virtud que Dios me dio, pero que también se fue formando, creo yo, desde la formación del Club Guadalajara, donde todos esos compañeros hicimos una buena relación y nos llevábamos muy bien. Duré los 4 años en Puerto Vallarta, ¿sí? Y de ahí me invitan a tomar la dirección de un nuevo proyecto que había implementado Adolfo Lagos. Adolfo Lagos era sobrino de don Manuel Espinosa Iglesias y era el director de la banca comercial, ¿sí? Y dentro de sus proyectos desarrolló las principales sucursales, como centros integrales. Entonces era una sucursal, pero era la banca empresarial, VIP, la sala bancaria y la banca personal. O sea, cada segmento tenía su banca y tenía su gerente y además un director. Entonces yo fui invitado para tomar la primera sucursal de todo el Pacífico en Ocotlán. ¿No? Maravilloso. Aquí traigo una foto. Esta mera, ¿sí? Ahí estamos. El licenciado Héctor Aldape era el director de toda la zona occidente y Fernando García, el que está ahí en la parte de atrás, era nuestro director. Han de conocer a don Pepe Martínez, de la marca deportiva Martí, ¿sí? Él era el dueño. Ahora pues él ya falleció, se quedó con el hijo. Un compañero, Alfredo Sosa, y su servidor. Miren este mocoso
hay un niño que ya estaba de director, ¿sí? Pues esta fue la promoción que me hicieron de Puerto Vallarta a Ocotlán. La verdad disfruté mucho, una zona mueblera impresionante, unos empresarios increíbles y la vivimos muy bien. Sobre todo también porque en mis relaciones que tuve estaba Celanese y tuve una extraordinaria relación con Francisco Aguilar, que era el director, y pues todos los días ya jugábamos básquetbol, cada mes teníamos un asado para disfrutar ahí con el equipo que jugábamos todos los días en el club deportivo, en el campo de golf, ¿sí? Y la verdad, pues disfrutamos plenamente. A mi esposa y a mis hijos también se relacionaron muy bien con las otras esposas de compañeros del banco. Tuve la oportunidad de participar en el Club Rotario, que fue era pues una institución muy importante de servicio, de beneficencia a las causas más necesitadas. Entonces, vivimos muy bien en Ocotlán. A los 2 años me invitan para ir a la Barca, y porque un consejero, don Pepe Ávila, también ya en paz descanse, insistió en que yo fuera a la Barca, y ya mi director accedió, y pues fui a la Barca por 1 año. Y también conocí a otro grupo de empresarios agrícolas, ganaderos, y muy, muy interesante. Y ya de ahí regreso a Guadalajara, pero ya prácticamente en el 94 y muy próximo al famoso error de diciembre, ¿sí? El error de diciembre lo recordarán, que fue la entrega de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo, y todo el país se paralizó, financiera, económicamente. El dólar se disparó, la inflación se disparó, las carteras vigentes en su mayoría se fueron a carteras vencidas. Entonces, la estrategia que hizo Bancomer es de que todos los directores y gerentes nos fuéramos a renegociar con los clientes deudores que ahora estaban en cartera vencida, ¿sí? Todo por la situación que había sucedido. Finalmente, pues éramos tantos que aquí Roberto no me dejará mentir, empezó la liquidación, ¿sí? Y entonces, pues a ver cuándo me toca a mí, cuándo me toca. Pues a final de cuentas me tocó el 15 de mayo del 95, ¿sí? Me dieron mi finiquito y pues sin trabajo, ¿sí? Entonces fue un momento de fe donde yo decía, Jesús, ¿qué voy a hacer ahora? Solo sé trabajar en el banco, ¿sí? No sé hacer otra cosa. Así yo lo decía. Qué error, ¿verdad? Porque Dios, la verdad, nos da una capacidad universal para hacer cualquier cosa. Pero yo en mi sorpresa decía, pues, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? La reflexión es, cuando ya no supe qué hacer, volví a lo básico: orar, trabajar y confiar. Aprendí que no necesitaba ver todo el camino, solo dar el primer paso con fe. Y así fue. Después de esta situación pues muy crítica para mí en lo personal y también para mi esposa y mis hijos, de que ya no tenía trabajo, hice la primera búsqueda. Cuando me informaron que ya me iban a liquidar, empecé a hablar con mis contactos del mismo banco, mis amigos, para ver si me podían colocar en algún puesto. Pero la verdad, la banca estaba colapsada. O sea, no había espacio para nadie, más bien era para liquidación y liquidación y liquidación. Entonces, pues no encontré ya espacio para mí, ¿sí? Busqué con 2 ex compañeros del banco, muy buenos amigos, que ya tenían negocio en el mercado de abastos, y fui a preguntarles si tenían trabajo para mí. Entonces me dijeron, no hay trabajo.
Y por alguna circunstancia yo les dije, pues yo tengo casa en Puerto Vallarta, si ponemos una distribución de plásticos y desechables allá y yo la atiendo, pero con el apoyo de ustedes, ¿sí? Y bueno, de momento se interesaron, los invité a que fuéramos a Puerto Vallarta y que reconocieran ahí el mercado, y ya de regreso yo me incorporo a Plásticos Andy, que era la empresa en el mercado de abastos, y por un espacio de mes y medio empiezo a recorrer todos los departamentos con la idea de que yo me quedara de responsable en Puerto Vallarta. Pues al final del proceso me dicen que no les interesa. ¿Cómo? Sí. Y entonces yo digo, pues, ¿qué hago? Pues yo solo y con la ayuda de mi esposa, ¿sí? Y así empezó todo este proceso de emprender algo que, pues ahora sí, yo no lo tenía contemplado, no fue planeado, se los digo honestamente. La necesidad me lanzó y ahí estoy muy, muy valiente afrontando la situación, ¿sí? Bien, ¿qué tuve que hacer? Sí, primero pues darme de alta en Hacienda. Un hermano mío que es contador, le pedí el apoyo, me dio de alta como persona física, con actividad empresarial. Fui a Bancomer para abrir la cuenta aquí en Guadalajara, ¿sí? Vendí mi carro que tenía, un coche nuevo, por cierto, de la Nissan, y compré una pick-up del mismo tipo que tenía mis amigos en el mercado de abastos. O sea, ya había aprendido algo. Sí. Y bueno, pues ya lo demás era preparar la salida a Puerto Vallarta. Mi esposa obviamente se iba a quedar aquí en Guadalajara porque los hijos estaban en la escuela y prácticamente era noviembre y el ciclo escolar pues terminaba en julio aproximadamente. Entonces, pues yo de avanzada, pues ahí voy, ¿no? Ya en la casa, pues de momento toda vacía, sola. Y ya me fui el domingo y el lunes a las 6 de la mañana me levanto a empezar a tocar puertas. Afortunadamente, en las relaciones que yo tenía y se enteraron de mi situación, pues empezaron a recomendarme, ve con fulano, ve con sutano, ve acá, ve allá. Y una persona en especial, Jorge Zambrano, que habíamos hecho muy buena amistad y participado en el Club Rotario en Puerto Vallarta, me dijo, no, pues ve a mi negocio, tú entra a la bodega, lo que haga falta, levanta el pedido, me lo traes y luego ya nomás me dejas la factura para hacerte el pago. Pues órale, o sea, yo me despachaba con la cuchara grande, ¿no? Y pues yo lo hacía. Y en una de esas, cuando iba a la oficina a entregar la factura, me encontré a una persona así formal, con su traje, trabajando ahí, y ya, pues como yo era así muy platicador, y empecé a platicar con él, y me enteré, me platicó que era el contador del restaurante El Ándale, ¿sí? Y dice, y yo vengo de Guadalajara. Sí, qué bien. Y oye, ¿y podrás ayudarme a mí también? Dice, sí, pues vamos a ponernos de acuerdo y también asesoro tu empresa. Ay, caray, mi empresa. No tenía nada, pero bueno, mi empresa. Ahorita les digo algo más. Y entonces formalizamos para que él empezara a asesorarme y normalmente por las tardes de los sábados estábamos ahí ya en mi casa y él me hacía el coach. No, pues tienes que hacer esto, el otro, aquello, estos controles. Y pues yo aprendía, ¿no? Aprendía de él, además de lo contable y fiscal que llevaba, ¿sí? Les comento de mi empresa, porque honestamente inicié sin inventario, no tenía inventario. O sea, yo salía, pues nomás, mi persona, mi compromiso y cumplirlo, ¿sí?
Y flujo tampoco tenía. O sea, la cuenta el saldo que quedó en la cuenta de cheques, pues fue nomás para que poder aperturarla, pero ninguna inversión de X cantidad, nada, ¿sí? Así empezó el negocio. ¿Por qué? Porque la liquidación que me dio el banco la presté y de los intereses vivía mi familia para todos los gastos, las escuelas, alimentación, vestido y todo lo demás, ¿sí? Entonces la empresa empezó prácticamente de cero, nomás a puro valor mexicano, ¿sí? Entonces empezaba yo a las 6 de la mañana a tocar puertas, ¿sí? Y ya como los pedidos que iba levantando, le hacía una llamada a Ofe por ahí a las 2:30 de la tarde. Oye, pues cómprame esto, ve a tal lado, y ya que lo compres me lo mandas en Sánchez Barcelata. Y las primeras veces así lo hizo, muy puntual, pero resulta que cuando yo al día siguiente iba a recibir la mercancía en Sánchez Barcelata, mi mercancía venía muy atrás. Entonces, mientras bajaban el producto, pues yo me quedaba ahí sin hacer nada. Dije, no, tengo que hacer algo diferente. Entonces cuando hablaba con Ofe, le decía, mira, me vas a comprar esto en tal lado, allá, acá, me lo vas a llevar a Sánchez Barcelata, pero les vas a decir que me lo dejen en la puerta donde se abre para que empiecen a bajar la mercancía, ¿sí? Y ella, pues, muy obediente, tal cual. Así me empezó a enviar el producto, ¿sí? Entonces llegaba yo a las 9 de la mañana, inmediatamente recibía el producto, me iba a la casa y en una maquinita, recordarán aquellas maquinitas para hacer las facturas, ¿no? Y ahí me equivocara, ¿no? Porque otra factura, métele. Y bueno, así fue el inicio muy incipiente de la empresa, ¿sí? A los 3 meses, un conocido me recomendó a un distribuidor de plásticos y desechables aquí de Guadalajara, y ya vine con él y acordamos que él podía mandarme un Torton y me daba 30 días de crédito. No, hombre, pues oro molido, ¿no? Oxígeno puro. Entonces ya ese primer Torton, pues medio llenó ahí parte de la sala, del comedor y de la cocina y todo, y bueno, pues ya a mí me daba una gran alegría porque en cualquier pedido lo podía entregar el mismo día o al día siguiente a más tardar. O sea, siempre muy puntual, ¿sí? Y ahí empezó y además de levantar el pedido, negociaba para que me pagaran de contado, ¿sí? Tenía esa, pues, habilidad o ese don de Dios, no sé, para generar ese compromiso. ¿Por qué? Porque yo tenía que comprar la mercancía para luego entregarla, pero sin flujo, pues ¿de dónde la hacía? Solamente de la revolvencia, ¿no? Bien. Perdón. Sí. Bueno, vamos adelante. Posteriormente adquirí el sistema SAE, entonces ya ahí, pues muy padre, ¿no? Con la tecnología. Llegaron 2 personas de México y me ofrecieron la distribución de químicos. Y les costó un trabajo convencerme, porque yo decía, de químicos no sé nada. O sea, ¿cómo voy a vender si no conozco? Y entonces, ¿por qué no? Le digo, porque yo tengo que asesorar y capacitar al usuario final. Pues lo capacitamos, pues órale. Entonces me capacitaron por 2 semanas y entonces inicié la distribución de químicos, que ahora es la línea estrella o plus que tiene mi empresa, ¿no? Posteriormente conseguí la distribución de papel de Fort James, una línea canadiense que se distribuía muy bien en Estados Unidos, y esta es una de las Expo que me apoyaron para presentar el producto, la línea en Puerto Vallarta, ¿sí? El crecimiento y adversidades. En el año 2000 fue cuando conseguí la distribución del papel
y pues ahí mi empresa empezó a crecer por la atención a los hoteles principalmente, por el volumen que requerían, ¿sí? En el 2008, recordarán, fue una crisis en Estados Unidos, pero nos impactó por la baja del turismo que llegaba a México y especialmente a Puerto Vallarta. El turismo americano es el que genera la mayor derrama, ¿sí? Y entonces, al no llegar ese turismo, pues todos le sufríamos fuertemente. Ahora, aquí hay un mensaje muy claro con esta crisis, ¿sí? Fue inmobiliaria y financiera, y algunos de los empresarios que perdieron su capital se quitaron la vida, ¿sí? Sí lo recordarán. Entonces, ¿en dónde estaban fincados sus expectativas? ¿En lo espiritual o en lo material? ¿Sí? En el dinero. Pierden su capital y se quitan la vida, pues ya no tengo valor, ¿sí? Entonces, ¿a dónde llegamos como seres humanos a ser pues tan desconsiderados en tener radicalmente pues ideas muy específicas, ¿sí? Lo dejo de reflexión para todos. En el 2009, pues la influenza. Ustedes recordarán el cierre de empresas por contagio. Afortunadamente, pues duró pues menos de 6 meses, ¿sí? Pero también las muertes que originó, los cierres de empresas, pues eso nos afectó fuertemente. La crisis personal, desafortunadamente, y soy consciente por mi culpa, ese distanciamiento, esa falta de comunicación que se fue perdiendo con mi esposa. Nos separamos en septiembre del 2015 y el divorcio nos separamos formalmente ya en el 2016 en marzo, ¿sí? Pero bien tronados, o sea, no nos queríamos ver para nada, ¿sí? En la pandemia del COVID-19, pues más impactante que la influenza, ¿sí? Porque ahí pues todo el mundo pues cerró fronteras, el turismo, muchas empresas tuvieron que cerrar, y afortunadamente nuestra empresa de primera necesidad, ¿sí? Por los jabones, los antibacteriales, los químicos, el gel, ¿sí? Todo eso pues sobrevivió, pero en base a una estrategia y a estar permanentemente ahí cuidando y haciendo negociaciones con nuestros clientes, pero también con nuestros proveedores, ¿sí? De todo esto, pues aprendí que Dios no solo restaura lo que se rompe, lo puede hacer mejor que antes. Entonces tenemos que tener esa claridad, ¿sí? De que por mayor crisis que estemos pasando, siempre Dios nos abre una puerta. El milagro de la reconciliación. Ya les comenté, en septiembre, bien tronados, no queríamos vernos para nada. Entonces empecé a tener una oración constante, ¿sí? Intensifiqué mi comunicación con Dios, pidiéndole perdón porque yo sabía que yo era el responsable. Tanto la presioné a ella en el trabajo, porque además del trabajo tenía ella la responsabilidad de la atención de los hijos. Yo ya no me responsabilizaba tanto que hacer la tarea o que llevarlos a la escuela, era ella. Entonces fue mi culpa, fue mi responsabilidad al originar pues esa inconformidad pues conmigo, ¿sí? Los primeros pasos del 2019, 3 años después, sin saludarnos, las reuniones familiares con los hijos comenzaron a generar acercamiento. Eso se fortaleció en noviembre y llegamos a tal punto de que decidimos casarnos nuevamente el 21 de noviembre del 2020. O sea, hace unos días tuvimos nuestro aniversario, ¿sí? Pero déjenme decirles, cuando nos divorciamos, hagan de cuenta que los peores enemigos, ¿sí? Ella no quería verme para nada. Yo digo, no, santo Dios, ¿sí? Entonces, aquí pues la reflexión, la fe mueve montañas, pero el amor y el perdón reconstruyen hogares, ¿sí?
tengan esa confianza de que si tenemos la fe en Dios, la comunicación y pedimos, ¿sí? Le dejamos a Él el propósito de nuestra vida o de nuestro proyecto, salimos adelante. El legado continúa, ya es una empresa adulta con 30 años. Estamos cumpliendo en este mes de noviembre 30 años, ¿sí? Un pilar de la empresa ahora es nuestro primogénito, Miguel Zaragoza, porque él estudió aquí en Guadalajara, licenciado en Administración de Empresas, les comenté, pero ha llevado ya un desarrollo pues muy fuerte, muy sólido en la empresa, donde ya maneja lo financiero, la tecnología y hoy por hoy la profesionalización, ¿sí? Para que todos los puestos queden con todo su proceso por desarrollar, ¿sí? Desde el mismo origen de nuestros padres, de cómo fuimos formados con valores, con los abuelos que nos los remarcaron muy fuertemente, ¿sí? Porque fueron como nuestros segundos padres, entonces pues tuvimos ese desarrollo pues muy sobresaliente. Caray. Ahí está. Las lecciones de vida, lo que he aprendido, ¿sí? Los sueños cambian, no mueren. Les comenté de mi sueño de llegar a ser futbolista profesional. Pues cambió, ¿sí? ¿Y en qué me afectó? Pues realmente en nada. Al contrario, me puso en otro mejor proyecto, ¿sí? Aquel no se hizo, pues no se hizo. La fe en Dios es tu brújula. Les he estado reiterando que la fe en Dios es total, es como el GPS ahora. Si vamos a cualquier ciudad o aquí mismo en Guadalajara, ¿a dónde vas? Pues a tal domicilio, órale. Y nos lleva preciso. Así es la fe de Dios. Nomás hay que tener la comunicación constante, permanente y ser muy claros. Y también escuchar lo que Dios nos dice. Porque no solamente es lo que nosotros pedimos, es lo que Dios también nos orienta a través de comunicación o de mensajes, ¿sí? La crisis son oportunidades disfrazadas. En la crisis bancaria, pues yo me sentía muerto, un hombre desarmado, ¿sí? Pero a la vuelta de la esquina estaba la oportunidad de ser un emprendedor, ¿sí? Y yo jamás pensé que iba a ser un emprendedor, ¿sí? La familia es tu ancla. Así como la fe en Dios, la familia es el ancla. O sea, no podemos nosotros navegar en el mundo si no tenemos el ancla bien precisa en la familia, ¿sí? En la esposa, con los hijos, con los suegros, con los papás. Tenemos que ser personas maravillosas y extraordinarias para tener la mejor relación, ¿sí? Las relaciones son tu capital. También les he reiterado. He tenido una serie de relaciones que me han ayudado hasta, déjenme decirles, cuando estuve en Mercado de Abastos, teníamos en una bodega, una reunión ahí con don Silvestre Vargas, Jorge Ilucha, Enrique Camarena. ¿Recuerdan a Enrique? Jimmy, su jefe, los banqueros, ¿sí? Y en base a esa relación, Enrique Camarena me sacó mi visa por tiempo indefinido. Caray, ¿sí? O sea, como un joven bancario y teniendo ese tipo de relaciones. Es la forma en cómo aborda uno a las personas, con respeto, con cariño, con calidez, ¿sí? A todo mundo, ¿sí? Porque a veces ni queremos saludar o dar el saludo, ¿sí? Bien, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo concluí mi periodo en el banco a los 38 años y nunca me sentí ni viejo, ni joven, ni simplemente hacia adelante, ¿sí? Nunca para atrás, ¿sí? Retomé el camino de emprender y con todo. De esto aprendí que todos enfrentamos adversidades, pero también recibimos bendiciones
da importancia a lo que realmente importa. Tenemos que estar muy sensibles, muy presentes para qué es lo que nos está pasando. Y entonces actuar en consecuencia. Conclusión, ya con esto termino. No soy más inteligente que otros, pero decidí no darme por vencido, ¿sí? Y déjenme decirles algo, lo que no sé, lo pregunto sin vergüenza, ¿sí? Aquí está Roberto, Humberto, Jorge, que me conocen, Carlos, tengo una gran amistad. Siempre lo que no sé, lo pregunto, ¿sí? Y honestamente, ayúdame. Agradezco a mi familia, a mis clientes, a mis amigos, pero sobre todo a Dios, que nunca dejó de creer en mí, incluso cuando yo mismo dudaba. Hay crisis tan fuertes que vive uno de soledad o crisis financiera o crisis de cierta problemática que se siente uno totalmente desolado, ¿sí? Pero no, ahí está Dios para abrirnos otra puerta. La disciplina y la fe como llave para no darte por vencido, ¿sí? Son como las herramientas que nos dan la solidez muy sólida, muy fuerte, ¿sí? Disciplina y fe. Si ustedes hoy toman decisiones con propósito, mañana podrán escribir una historia digna de contarse, ¿sí? Y lo mejor es que llega a un nivel donde es más importante ayudar o dar que recibir. No sé ustedes o si estén de acuerdo conmigo, pero yo llegué ya a ese nivel. Mucha gente, o cuando percibo una necesidad, trato de ayudar, de apoyar, o sea, de ser diferente. Y de niño o de adolescente, pues no era así. Bueno, a veces ni traía dinero, también era la costumbre, pero ahora doy algún servicio, una orientación, una guía. Eso debe de ser permanente también en cada uno de nosotros, ¿sí? Pues muchas gracias por su tiempo.